pájaros felices se cuentan sus amores y en el rocío del bosque el cielo se retrata y el murmullo del río se nos mete en el alma. Llegó la primavera con sus mil armonías, las aves son un himno de dulzura y alegría del sol. Se duermen los rosales y entre los cafetales despierta una ilusión. Mil recuerdos que vagan sin cesar, cual paisajes en flor, primavera de luz dentro de mi canción. Cuántas veces y tristes al vivir me regalan su amor fiel y cuánta fe gana mi corazón. Llega la primavera con sus mil armonías, las aves son un himno de dulzura y alegría del sol. Se duermen los rosales y entre los cafetales despierta una ilusión. Mil recuerdos que vagan sin cesar, cual paisajes en flor, primavera de luz dentro de mi canción. Cuántas veces y tristes al vivir me regalan su amor fiel y cuánta fe gana mi corazón. Saludos, estimados amigos digitales, donde quiera que ustedes se encuentren. Reciban mi abrazo virtual, mi cariño, mi respeto y sobre todo mi agradecimiento por estar allí. Mi nombre es José Ríos Lugo, soy comunicador social. Este espacio se llama En Conversación con Ríos Lugo y es una producción del portal informativo El Reporte Global. Escuchamos allí de fondo nada más y nada menos que a nuestra María Teresa Chacín con un tema bellísimo, realmente bellísimo, titulado El campo está florido, y es de autoría de un señor compositor venezolano de origen llanero, pero que fue adoptado por el Táchira, por los tachirenses, el señor Justo Telésforo Jaime. Es el autor de este maravilloso tema que escuchamos, El campo está florido. Un tema realmente bellísimo, así como es toda nuestra música popular venezolana, y aquí la promocionamos. Bueno, nos toca, llegamos a un viernes más. Vamos a estar ya conversando con mi compañero de programa de los viernes, José Luis Soto. Él es coach ontológico, es también conferencista y asesor empresarial. Ya está por allí José Luis. Recuerden que estamos tratando emociones. Este es el cuarto viernes que tenemos a bien llegar hasta ustedes. Y bueno, vamos a desarrollar, vamos a ver qué nos tiene para hoy el señor José Luis Soto, mi compañero de programa de los viernes. Buenas noches, José Luis, ¿cómo estás, vale? Hola José, buenas noches. Todo bien por acá. ¿Tú cómo andas? Bien, vale, bien, bien. Bien, estamos aquí, bien para el tiempo, como dicen por allí. Sí. Bueno, saludos a quienes están conectados. Prisca Ramírez, R. Te López, escucho muchas gracias. un tanto bajo. No sé si puedes acercarte más, pero
Te escucho un poquito bajito. Déjame colocarme los audífonos, Ok, que creo que va a ser mejor. ajá. O a lo mejor hoy tienes el tono bajo, pero hoy no toca la tristeza. Nada que ver, ya hablamos de ella bastante. Sí. Bueno, José Luis, Ahí me, qué nos tienes preparado para este viernes? ahí me escuchas, José. Sí, ahí sí, perfecto. Ya voy que no estoy escuchando por acá. Tómate Déjame, con calma la cuestión. déjame sacarlos porque así me acerco un poco más y yo creo que me vas a Ahí te escuchar escucho bien. bien, ahí te escucho bien. Ahí Perfecto. no hay problema. Ajá. Bueno, mira, José, en primer lugar, quería agradecerle a las dos personas que están conectadas, a quienes ojalá y se puedan sumar más gente, porque la verdad es que he recibido comentarios de mucho agradecimiento, ¿sabes? Por el espacio. Ahí está causando buenas reflexiones en la gente, ¿no? Esto de conocer un poco mi mundo emocional, porque definitivamente es muy útil, es muy práctico saber lo que nos pasa cuando nos pasa, ¿no? Entonces he recibido muy buenos comentarios, lo suficientes como para yo sentirme también bastante agradecido por mantener este espacio, que como hemos dicho antes, un viernes a esta hora, la mayoría de la gente anda en otra cosa y menos con ganas de conectarse, anda en un tema familiar, en un tema personal y probablemente... Saludamos por eh, ahí al eh, colega Vladimir Villegas, que está por ahí. Saludos, Vladimir. Gran abrazo para ti. Qué gusto, qué gusto. Soy seguidor tuyo, Vladimir. Qué gusto que estés. Me encantan tus programas, te sigo y bueno, escucho lo que me conviene y siento una gran admiración por tu trabajo. Así que muchas gracias por mí. Entonces, como te decía, José, he recibido eh, buenos comentarios de lo que está significando esta aventura que gracias a tu invitación estamos desarrollando cada viernes a esta hora, ¿no? Y la intención, como siempre la repito todos los viernes, es exponer algún tema de la manera más sencilla posible para referirnos a este mundo emocional que tanta complejidad implica para cada ser humano. Y hoy vamos a hablar de una emoción que de hecho algunos autores no la consideran como tal, que es la sorpresa. Inclusive hay autores que la mezclan sorpresa y asombro, ¿sí? Entonces, hoy vamos a referirnos a Bueno, ella es una porque la verdad es que sorpresa. Este tema para mí es una sorpresa. No sabía que ibas a tocar el tema de la sí, sorpresa. justamente por eso, cuando hice la invitación en el flyer, lo que coloqué, bueno, es una sorpresa. Y justo se trata de eso. Entonces, ¿por qué algunos autores consideran que la sorpresa no es una emoción? Porque dicen que no tiene el tiempo suficiente como para pasar a la a la reacción cognitiva de ponerle un nombre a eso que me está pasando. O sea, es muy rápida. La mayoría de los autores que tratan estos temas coinciden en que es la emoción más volátil, es la que no dura casi nada. La semana pasada, cuando hablábamos de la alegría, yo les comentaba que la alegría, todas las emociones son pasajeras. Pero yo les comentaba que la alegría es una emoción bastante poco duradera y que por eso hay que distinguirla de lo que es felicidad, porque son dos cosas completamente distintas, ya que la felicidad implica lo que conversábamos la semana pasada, ¿no? Pero entonces esta emoción de la sorpresa eh, convierten en sinónimo del asombro y son dos cosas completamente diferentes. Aquí quiero hacer la analogía, trayendo la analogía de la semana pasada, que alegría no es felicidad y sorpresa no es asombro, un poco haciendo referencia a lo que conversamos. Entonces, qué es la sorpresa y qué es el asombro? Porque quiero enfocarme precisamente en lo que es el asombro y yo creo que no hay un venezolano que no haya paseado por esa frase que dice, no, es que yo perdí la capacidad de asombro. Ya perdí la capacidad de asombro con el dólar, ya perdí la capacidad de asombro con la oposición, ya perdí la capacidad de asombro con el gobierno, etcétera.
Y resulta que si hay algo que nos puede causar frustración, daño, freno a nuestro crecimiento y desarrollo personal y profesional, es haber perdido la capacidad de asombro. Porque jamás debemos perder la capacidad de asombro en virtud de lo que significa el asombro como emoción. Para mí es una de las emociones más sublimes con la que contamos y ya vamos a entrar allá, ¿no? Pero entonces miremos primero qué es la sorpresa. Fíjate que desde la etimología de las palabras ya hay una diferencia entre sorpresa y asombro. Porque sorpresa, sor, es un prefijo que proviene del latín soror o soror, soror o soror. Y soror es hermano carnal o hermana carnal. De allí que a las monjas se les llame sor, hermana. Y entonces cuando tú separas la palabra así, sorpresa, es como si la sorpresa fuera carne de presa. Y eso es lo que implica una sorpresa para cuando la recibimos. Nos convertimos en carne de presa, para bien o para mal. Sí, me sorprendió, y voy a hablar primero de la parte negativa, el malandro que me atracó en una de las esquinas de Caracas. A mí me pasó y por eso lo estoy trayendo. Yo estaba lavando mi carro en un autolavado allá en Turmero y estaba sentado revisando mis mensajes y cuando siento ¡clac! Y levanto la cara, un muchacho muy joven poniéndome una pistola en el pecho. Me sorprendió totalmente. Yo después me asombré de mi reacción, que fue mantener la calma. Entregarle el reloj, le entregué el celular, no me quitó más nada, por fortuna no me quitó la cartera. Entonces, cuando aparece la sorpresa, ¿verdad? Eso es lo que sucede, te conviertes en carne de presa, porque lo mismo puede pasar, hablé de la parte negativa, pero yo que no suelo, hace rato conversaba con mi esposa y le decía, si yo te regalo un ramo de flores, probablemente te voy a sorprender, porque casi nunca lo hago. No soy de los que le regalan flores, no soy el romántico que eres tú, José. Hablábamos hace poco de tu romanticismo y de tu serenata y su cosa. Yo primero, si hago algo malo en la vida es cantar, pero chocolate sí y otras cositas, pero flores no. Entonces yo le decía, si yo te regalo un ramo de flores, seguro te voy a sorprender. Y esa sería a lo mejor una sorpresa muy grata, distinta a la de un acontecimiento negativo. Entonces, ¿qué implica la sorpresa como emoción? Como hemos dicho en todos los programas, la emoción es una manifestación que se produce como consecuencia fundamentalmente de tres reacciones que suceden en nosotros sin darnos cuenta, suceden, y por eso yo no hablo de que se pueden controlar, yo hablo de que se pueden gestionar porque suceden de manera automática en nosotros. Hay una primera reacción, perdón, que es la reacción fisiológica. Toda emoción conlleva la aparición de una reacción fisiológica. Ahí están nuestros conductos neuronales produciendo esto que se llama neurotransmisores, están nuestra fisiología produciendo hormonas y sucede una cantidad de cosas dentro de nosotros sobre las cuales nosotros difícilmente podemos tener control. Sobre nuestra conducta es que podemos hacer algo. Ya lo voy a comentar. Después de la reacción fisiológica aparece la reacción conductual, precisamente. Cuando te sorprenden, como me pasó a mí, voy a traer el ejemplo cuando me atacaron, mi sorpresa me llevó a quedarme tranquilo. Alguna otra persona reacciona parándose y corriendo, otro puede reaccionar enfrentando al atracador, etcétera, etcétera. Entonces, la reacción conductual es la segunda reacción y todo esto sucede en cuestión de tiempo muy corto, a veces menos de segundos puede suceder todo esto, ¿no? Y la tercera reacción, que es allí donde yo comienzo a buscarle un nombre a lo que me pasó, es la reacción cognitivo-subjetiva. Entonces yo digo, bueno, me pasó tal cosa. Me molesté, me enardecí, me alegré, me entristecí en virtud del acontecimiento de la persona o del hecho que viví en tal momento, ¿sí? Esas son las tres reacciones a través de las cuales yo puedo decir que estoy frente a una emoción, ¿ok? Esa es la sorpresa. Una pregunta, José Luis. Fíjate, y tú siempre haces referencia a eso y por eso lo traigo. Fíjate, uno piensa
tú reaccionaste de esa manera, de una manera pasiva, tranquila, equilibrada, y tal vez eso fue lo peor, lo mejor. Pudiste haber reaccionado violentamente, a lo mejor muchachos por los nervios y cosas, hubiese sido peor la cosa, ¿no? Ahora, algunas personas hablan de manejar las emociones. Tú nos has dicho, nos ha traído siempre de que no te gusta eso de manejar las emociones, que tú hablas de optimización de las emociones. O sea, uno se puede programar, realmente se puede programar para reaccionar como uno quiere reaccionar ante cualquier estímulo que se nos presente. Eso es posible. De hecho hay muchísimas disciplinas a través de las cuales que sirven, mejor dicho, para condicionar tus comportamientos. Lo que tú puedes condicionar, optimizar. A mí no me gusta la palabra controlar en el coaching. La verdad es que nosotros tratamos de alejarnos de esa palabra por otras razones. Pero lo que tú puedes gestionar es tu comportamiento. Justamente, pero la emoción como tal que conlleva tres reacciones, yo digo que no, porque tú no puedes ser capaz de decirle, como lo dije la vez pasada, a tu organismo, mira, necesito más serotonina, dame más serotonina. Si tú te ríes automáticamente por algo que te produce alegría, vas a producir más serotonina, más oxitocina, dependiendo de la situación. Ahora, que tú le digas a tu cuerpo, mira, no, yo quiero molestarme, necesito adrenalina y cortisol y mixtalina, que son las tres hormonas que aparecen fundamentalmente cuando estamos en presencia de una rabia muy grande. El cuerpo las va a producir automáticamente. Tú lo que sí puedes hacer con esa rabia es, bueno, no le voy a dar un golpe al tipo, pues. No me voy a quedar golpe con el tipo porque la llevo perdida. Condicionar tu comportamiento para llegar a eso. Muchas veces yo te he comentado, sé que yo fui una persona muy violenta, pues yo me crié en un barrio de Caracas, pues en la carretera vieja de La Guaira. Y en la carretera vieja de La Guaira, si tú no Patay con fútbol, patay con fútbol todo el tiempo. Si tú no te caías, y me perdonan la expresión, a coñazo con el otro, tú no te hacías respetar. Vale. Eso yo tuve que trabajarlo mucho tiempo. Eso lo entiende José Luis. Eso lo entendemos quienes tuvimos para bien, yo digo siempre que para bien, criarnos en una barriada de Venezuela, ¿no? Eso lo entendemos nosotros que lo vivimos, pero quien no ha vivido allí, de repente le cuesta entender eso, ¿no? Eso de tener que enfrentarse constantemente, hacerse respetar ¿cómo se llama? A través de la violencia. Claro, pero fíjate que después me tocó aprender, ya cuando yo no vivía en el barrio y etapa superada, como digo yo, aprendizajes adquiridos, me tocó aprender de otra forma y comprender, más que aprender, comprender, que ya yo no estaba para ese tipo de cosas. Sin embargo, te voy a contar una anécdota que me pasó siendo, no recuerdo si era gerente general todavía o ya era director ejecutivo en el matadero de Turmero. Hubo un conflicto sindical muy grande. La verdad es que con los temas del acoso de las leyes, de las distintas leyes que acosaban el ejercicio de la operatividad de una empresa en Venezuela, te estoy hablando de 2014, 2015, 2013, el estrés con el que elaborábamos todos los días era de un nivel muy alto, y frente a un conflicto sindical que paró la planta y cuando más necesitábamos producir, yo llegaba a la empresa muy temprano y llegando veo que hay un murmullo ahí, tú sabes, ¿no? Que no, vamos a parar esta vaina, nada. Y bueno, digo, me meto en mi oficina y cuando tenía media hora ahí ya la planta estaba totalmente parada, cuando necesitábamos matar 800 reses ese día y 1000 cerdos y no había forma de convencer a los tipos, y yo salgo a tratar de mediar con los líderes sindicales, y recuerdo que vino el líder sindical, que era un asesor externo de la empresa. El tipo viene caminando a mí, un hombre así de más alto que yo, como a 2 metros, y tú sabes, como un corpulento, y se me encima y me dice, ¿qué te pasa a ti, peloncito? Y yo, tú sabes, como gerente, como ejecutivo de la empresa, muy controlado, muy calmado, y no, mira, vale, pero vamos a dialogar.
arranquen a trabajar, nos sentamos a discutir, siempre llegamos a un acuerdo, mírate, y bueno, labia y labia, charla y charla. Llegó un momento, José, que a mí me apareció, como me decían los amigos del matadero, te apareció el malandro de la carretera vieja de La Guaira, y yo exploté y le dije, mira chico, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Tú te quieres dar unas manos conmigo? Vamos a darle, pues. El gerente de venta, gran amigo que falleció, por cierto, abogado yo también, me dijo, mira, tú eres loco, chico, aguántate, vale, cálmate, cálmate. ¿Por qué te cuento esto? Para que nos demos cuenta que controlar, manejar, son términos que aplicados a ese tipo de situaciones pareciera que no caben. Ahora, te cuento, yo terminé siendo amigo del tipo, del representante sindical. ¿Por qué? Porque una vez que me calmé y me di cuenta del error que había cometido, porque yo cometí un error frente a la multitud de la empresa, eso me trajo muchos comentarios negativos y después muchos comentarios positivos porque, bueno, me di a respetar frente a un tipo que lo que quería, ojo, no tenían argumentos de ningún tipo para parar la planta. Era saboteo. Claro, la intención no era llegar a un acuerdo en ese momento, ni nada por el estilo, sino malponerte, pues, hacerte quedar mal, o bien sea como cobarde. Era un saboteo de muchos que hubo, de tantos que evitamos. A mí me sorprendió, hablando de la sorpresa, que se parara la planta en aquel momento porque estábamos cumpliendo con todas las estipulaciones pautadas en la convención. De hecho, los 10 años que yo estuve ahí, la verdad es que me enfoqué, en la medida que fui conociendo la empresa, a dedicarme a atender las demandas de los recursos humanos. Primero, porque es lo que a mí me gusta y tú lo sabes, el desarrollo humano. Y segundo, porque era la necesidad más grande que yo como gerente debía atender. No, y te puedo decir que yo soy testigo de eso porque el tiempo que tuve el privilegio de trabajar y hacer allí algún trabajo en materia audiovisual con ustedes, bueno, vi precisamente tu preocupación, pues, y en ese momento yo no te conocía, nos estábamos conociendo, y vi tu preocupación precisamente por el personal, por su situación, por mejorarlo y eso. Quiero aprovechar para saludar por aquí a Alfredo Gómez, biógrafo de José Gregorio Hernández, uno de las personas que más ha seguido la vida, la trayectoria y ha investigado sobre ella, Alfredo Gómez. Saludo, Alfredo, y a tu señora esposa, y bueno, aquí estamos siempre a tu orden por aquí. Saludos y gracias por conectarse y escucharnos. Repito que estas son conversaciones así un poco media informales, media anecdóticas, para buscar la forma de recibir información por lo menos básica sobre el mundo emocional que a todos nos compete, ¿no? Entonces, sí, estoy tomando tecito. No vayan a pensar que es una bebida espirituosa. Maravilloso. Después del programa sí. Pero cuando se trabaja no se toma. Sí, aunque esto no es un trabajo, esto es como bueno, para mí esto es pasarla muy bien, pues, ¿no? No lo puedo calificar como trabajo. Un disfrute. Tú sabes que desde que me dio el infarto el 3 de mayo, me quitaron uno de mis vicios más grandes, que era el café. Y entonces estoy tomando puro. Muy bueno. Ahora estoy del lado oriental del mundo oriental tomando té. Pero bueno, a todo se acostumbra uno. Bueno, entonces, fíjate que la palabra sorpresa entonces conlleva, desde su propia etimología, a que nos convirtamos en carnes de presa, para bien o para mal, frente al evento, a la persona, al acontecimiento que nos sorprendió. ¿Te sorprendió un ramo de flores o te sorprendió que te hayan robado algo de tu propiedad? Me quitaron la cartera, me quitaron el teléfono. El asombro es diferente desde su propia etimología, porque asombro, la A como prefijo, es negación, significa no o sin, y sombro es sombra. Entonces, asombro es sin sombra. Quiere decir que cuando nos asombramos, salimos de la sombra y entramos a la luz. ¿Okay? Es allí una primera gran diferencia.
Y yo decía que el asombro es una de las emociones más sublimes, de las que a mí más me conecta, por cuanto el asombro te lleva a un espacio en donde aparece tu motivación para aprender. Y es precisamente lo que le pasa a los niños. Cuando somos niños, ¿verdad? Nosotros contamos con dos emociones primordiales que la vamos perdiendo en el tiempo, no sé por cuál razón, probablemente porque entramos en esta dinámica cotidiana que nos va llevando hacia un lugar donde probablemente no queremos ir, pero es el que terminamos yendo. Pero los niños se permiten el asombro y la curiosidad. Porque fíjate que cuando nos sorprendemos, la sorpresa como emoción, y por eso muchos autores no la consideran una emoción, es muy volátil, es inmediata. Te sorprendiste y te pasó. Y la sorpresa ocurre e inmediatamente va a aparecer otra emoción. ¿Sí? Por eso los autores no la consideran, porque ellos dicen, no, ese es el preámbulo de la emoción que viene. Porque cuando tú te sorprendes con algo grato, enseguida va a aparecer la alegría seguramente, como emoción. Y cuando te sorprendes con algo desagradable, lo más probable es que posterior a la sorpresa aparezca el miedo, la rabia o la tristeza. Así que como de manera inmediata, en donde es difícil medir los tiempos que separan una emoción de otra. Yo particularmente la considero una emoción. ¿Por qué? Porque están las tres reacciones que constituyen una emoción. Es distinto a cuando tú tienes un susto, que es como la primera etapa del miedo o el primer escalón, como siempre digo yo. Si el miedo fuera subiendo por escaleras para llegar al pánico, a un ataque de pánico, probablemente el primer escalón sea el susto. El susto llegó y se fue. El susto es más una reacción sensorial. Claro, y es lo que tú decías al principio, que a veces no es considerado como una emoción porque es muy rápido. Tú llegas y te asombras, ¿sí? E inmediatamente, casi inmediatamente pasas a otro estado, bien sea de molestia, ¿Sí? bien sea de alegría. Si tú llegas a tu casa de pronto y es tu cumpleaños y eso, y cuando abres la puerta que todo está oscuro, de repente te dan la sorpresa de que te tienen una fiesta sorpresa. Bueno, recibes una sorpresa, pero inmediatamente eso cambia a alegría, porque te agrada ¿Sí? lo que te está pasando. Igual puede pasar lo contrario, que no te agradó esa sorpresa y que te molestes por ello. Y un poco para buscar hacer lo que hemos hecho en todas las conversaciones, yo les quiero preguntar a quienes nos escuchan, ¿cuándo fue la última vez que lo sorprendió algo? ¿Y qué lo sorprendió? Así cortito, para que nos compartan. ¿Qué te sorprendió? ¿De qué te acuerdas? Que te haya sorprendido en los últimos días, en las últimas semanas, en los últimos meses, en el último año. ¿Qué fue lo que más te sorprendió? Un poquito para contextualizar de manera práctica la conversación, a ver si vamos hilvanando, si me van siguiendo, ¿no? Porque recuerden que estos temas, si los teorizamos, primero se vuelven medio fastidiosos y segundo, muy complejos, ¿no? Además, como siempre digo, yo de hecho para esta conversación llamé a varias personas para compartir las miradas, ¿no? Y eso enriquece muchísimo, compartir las miradas. ¿Qué piensas tú y qué dices tú? Mi maestra Liliana Torella, por ejemplo, que ayer conversamos, me decía, mira, yo creo que ella no considera el asombro tanto una emoción, porque ella dice que posterior al asombro aparece la sorpresa, que posterior a la sorpresa aparece el asombro. Están como ahí hermanados, están pegaditos. Yo le dije, oye, me gusta esa mirada. Primero me sorprendo y después me asombro. Son dos cosas diferentes. Entonces, yo sigo conversando y si ustedes gustan comentar o recordar, ¿qué fue lo último que los sorprendió? Pero fíjate, en eso que estás diciendo, que conversaste con tu profesora, es discutible. Porque primero primero me sorprendo, ¿verdad? Ajá. Y luego me asombro. No sé, no me termina de cuadrar Claro, completamente, ¿no? Porque, claro, no precisamente después de sorprenderme, tengo que asombrarme. no No precisamente. precisamente, no precisamente.
pero para asombrarte, sí debe sorprenderte. Eso sí, ¿Ves? eso sí. Ella me decía, la sorpresa no siempre incluye el asombro, pero el asombro siempre incluye la sorpresa. Exacto. Y yo insisto en hablar de los niños, porque mira, un niñito va gateando, te estoy hablando de un niñito gateando, 1 año, año y medio, 8 meses, y él ve el interruptor eléctrico, el enchufe, ¿verdad? Y eso le llama la atención. Eso le llama la atención. Y él se acerca y se acerca hasta que lo toca, y puede ser que la primera vez no pase nada, y va a ir confiado la segunda vez. Él está aprendiendo. Yo aprender algo tocándolo. Es decir, eso en primero lo sorprendió. Después él se va asombrando, a pesar de que no tiene, fíjate que estamos hablando de que no tiene todavía lo cognitivo como para ponerle un nombre a eso. Va a llegar, él va a seguir viendo hasta que le pegue un corrientazo. Cuando le pegue el corrientazo, producto de ese asombro, él va a aprender que eso no lo debe tocar. El asombro, la gran magia que provoca en nosotros, desde mi perspectiva, es que nos invita a aprender, nos invita a buscar. Obviamente, como siempre lo he dicho también, todas las emociones tienen sus luces y tienen sus sombras, tienen sus pros y tienen sus contras, tienen sus ventajas y tienen sus desventajas. Y a mí me gusta más hablar de emociones placenteras y displacenteras que de emociones negativas y positivas, aunque cada vez se usa más el término de emociones negativas y positivas, por cuanto, bueno, está la psicología positiva y hay tantas disciplinas ahora que se ocupan de estas cosas. También creo que es la búsqueda de simplificar las cosas, que no sé hasta qué punto, que no sé hasta qué punto sea bueno o sea malo, ¿no? Claro, claro, es el conocimiento expandiéndose, pues entonces, a mí no me gusta hablar de emociones negativas y positivas, y siempre lo repito también, y perdónenme que sea tan reiterativo, porque es que la rabia no necesariamente es negativa, la tristeza no necesariamente es negativa, y las vemos como unas enemigas, y en la medida en que yo vea eso como una enemiga, cuando hablamos de la tristeza, y hacíamos referencia al disco de José José, yo necesito saborear mi dolor, pues. ¿Para qué necesito saborear mi dolor? Porque el dolor me va a conectar con eso que perdí. Y si lo que perdí fue un familiar, entonces aparece algo que me va a hacer mucho bienestar, que es el vínculo afectivo que me mantuvo a mí queriendo a ese familiar antes de irse. Yo creo que el asombro te invita a pensar, porque después que uno se asombra, empieza, y ahí quedó, me asombró en pi. Ramírez Mayo. Esa es una gran amiga. Saludos, sí, Ramírez Mayo. Gracias, Mayo. Sí. Piensa en eso que te asombró. ¿Sí? Te quedas allí. Fíjate que la sorpresa es así volátil. De hecho, una de las razones por las cuales... Claro, eso te puede llevar a una reflexión sobre algo, ¿no? Allá voy. Ajá. Allá voy justamente. Fíjate que estos autores que catalogan a la sorpresa como no emoción, por decirlo de esa manera, ellos dicen que no es emoción porque tiene la misma expresión facial que el asombro, y que la emoción es el asombro. Porque ¿qué hacemos cuando nos asombramos? O sea, como todas las emociones tienen su cara, pues como digo yo. Esa es la emoción. Ojos bien abiertos, boca abierta y respiración contenida. Desde que ahí nos contenemos. Y después que soltamos la respiración, pareciera que ya pasó esa emoción. Yo la considero una emoción porque, vuelvo y repito, contempla o contiene las 3 reacciones que caracterizan una manifestación emocional. Pensando en lo que me estás diciendo, fíjate, yo creo que entonces el asombro es como el reconocimiento ya de la sorpresa que tuviste. No sé que no me estoy explicando bien, pero ¿qué quiero decir? Que cuando ya entras en el asombro, ya tienes conciencia de lo que ha pasado. Sí. Porque la sorpresa puede ser que alguien llegue
y tú estás así y viene calladita una persona y tú no te imaginas que alguien viene y te toca. Únchale, uy, me asustaste. Ajá. Claro, hay un susto, pero también hay una sorpresa, ¿no? Pero cuando tú Puede concientizas haber las dos ya, cosas. ya creo que cuando tú concientizas ya lo que te pasó, que previamente a ese asombro fue una sorpresa, cuando ya tú concientizas o cuando pasa al siguiente estado posterior a la sorpresa, entonces es lo que pudiéramos llamar asombro, ya cuando tú concientizas lo que te está pasando. Y entonces te da Si te, pie para empezar a reflexionar. si te lo permites, porque ¿qué pasa? Tú después de una sorpresa te puedes poner alegre Uh -huh. o te puedes poner molesto y triste. Entonces, si tú te permites, ¿qué es lo que hacen los niños, José? Porque ¿qué hacen los niños? Él cuando tocó por tercera vez el interruptor eléctrico, Uh -huh. ¿qué aprendió él? Él se asombró con el corrientazo. Se asombró, lloró, ya no va a ir nuevamente. ¿Por qué? Porque aprendió algo. Aprendió a no acercarse a eso. Si nosotros como padres hacemos lo que solemos hacer, que es regañarlo y decirle, no vayas para allá, no vayas para allá, ¿qué hace el niño? Sigue yendo. Porque esa primera sorpresa que él, perdón, esa curiosidad que caracteriza y que mantiene al niño siempre, lo lleva a buscar el asombro. Él se quiere asombrar. ¿Sí? Entonces, Y fíjate, y lo estoy viendo ahorita, pero también ese asombro puede conllevar a la curiosidad. Por ejemplo, justamente, sí, sí, los grandes inventores o esa gente que ha inventado cosas y eso, son muy observadores. Hay fenómenos naturales de repente que le asombra y luego de ese asombro entonces genera en ellos la inquietud de investigar sobre eso. totalmente. Y por eso digo que el asombro es una de el asombro es una de las emociones que deberíamos tener siempre presente y estar atentos. Por eso esa frase de perdí la capacidad de asombro, no la pierda nunca, no la pierda nunca, porque la necesita para crecer como persona, como profesional, como individuo. La sorpresa, para ir cerrando con la sorpresa, llegó y se fue, y te puede invitar a una emoción distinta, miedo, rabia, ¿no? También te puede invitar al asombro, ¿verdad? Recuerda que cuando las emociones llegan y se quedan, no hablamos de emoción, sino de estados de ánimo. Si la tristeza llega y si te instala, tú puedes derivar en una depresión. Si el miedo llega y se te instala, tú puedes derivar en ataques de pánico, en terror. El asombro viene de la inocencia y de la curiosidad. Sí, extraordinario, mi esposa bella, ¿ves? Viene de allí el asombro, porque nacemos con eso. Sandra, Por eso esas emociones. es Sandra Luciano 22. Sí, Luciano es nuestro hijo menor, y entonces ella en su correo lo incorporó. Esa es tu Entre señora. sus cosas, esa es mi esposa bella. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que esa inocencia, y gracias por traerlo, amor bello, esa inocencia, nacemos con ella. Cuando se une esa inocencia con la curiosidad, entonces va apareciendo aquello que dice, ¡guau! Fíjate mi expresión, ¡guau! Los niños utilizan mucho esa expresión ante cualquier pequeñez para nosotros. Nosotros consideramos una pequeñez. Mira, hijo, lo que dibujé. Y el niño que hace, ¡guau, papi! Tú sí sabes dibujar. ¡Guau, papi! Mira lo que... viven metidos allí, sobre todo en esa etapa de la niñez en donde nos convertimos en una especie de esponja para aprender. Somos una esponja que vamos aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y nos va quedando todo. Mucho tiene que ver con la capacidad que tenemos cuando niños para asombrarnos y sobre todo para permitir que con ese asombro hagamos lo que tú dijiste hace un momento, volvernos curiosos, es lo que caracteriza a los investigadores, esa curiosidad. Ustedes como periodistas se vuelven acuciosos, sobre todo estos periodistas que andan en la calle, en sucesos, entonces me imagino todas las cosas que tienen que
que comenzara a hilvanar para darle veracidad a lo que van a decirle después a la gente. Empatar una cosa con otra, no fue por aquí, fue por allá, qué sé yo. Se abre ese mundo de inocencia y curiosidad, no tan inocencia, porque si no se puede volver muy subjetivo, porque aquí empato entonces con la cara de sombras de la sombra. ¿Ves? Porque acuérdate que asombro es salir de la sombra, sin sombra. Asomarse. Sí, el asombro como tal también tiene sus contras. ¿Cuál es un contra del asombro, por ejemplo? Eso que llaman quienes dame un minutico antes de que sigas, porque sé que ya cerramos la sorpresa, pero fíjate, la sorpresa se puede planificar y se puede utilizar como un arma contra los demás, porque fíjate, por ejemplo, que es cuando se habla de estrategia, se dice que si hay una guerra, un enfrentamiento, o incluso los mismos delincuentes utilizan el llamado factor sorpresa como arma de hecho, para tener ventaja. Sí. De hecho, gracias por traerlo, porque yo lo iba a tocar en forma conjunta, pero vamos a tocarlo acá. Porque el asombro también tú lo puedes utilizar, no para sorprender, sino para asombrar. ¿Y cuándo tú puedes asombrar? Lo voy a comentar más adelante para no salirme de esta idea que tú acabas de plantear, y te agradezco mucho haberla traído. Yo fui auditor 16 años en mi carrera de 40 años en el mundo corporativo. Fui auditor 16. Y el auditor, en los años en que yo fui auditor, 80 y tanto, 90 y tanto, yo trabajé con auditores que me decían, tienes que sorprender para poder conseguir, y vamos a meter presos esos carajos y no sé qué. Yo trabajé en bancos, trabajé en otro tipo de instituciones y después en firmas de contadores públicos. Y eso fue cambiando en el tiempo. Porque el factor sorpresa, sobre todo cuando estábamos trabajando en banco, que teníamos que hacer arqueos de caja y contar, qué sé yo, 2 millones de bolívares, que era un dineral en aquel entonces, en billetes de 100, había que sorprender para ver si la gente estaba haciendo su trabajo en la manera apropiada. Y muchas de las actividades inherentes a la auditoría tienen que ver con el factor sorpresa. Ahora, esa sorpresa que tú, como bien lo dijiste, la fabricas, la provocas, la construyes, al otro probablemente le va a sorprender, pero a ti no. Miremoslo así, ¿no? Tú vas con tu sorpresa armada, bueno, mira, cuando el tipo baje los brazos, ¡pam!, te pongo el maletín ahí para que me lo revises. Tú lo estás sorprendiendo. Y nos dimos cuenta nosotros, ¿sí?, que eso que se había aprendido y que se había practicado durante muchos años, llegó un momento en que no estaba dando resultados. Yo en el año 93, que estaba trabajando en Vencemos, la fábrica de cemento venezolana, le decía al gerente, yo era supervisor de auditoría, y yo le decía al gerente, tenemos que cambiar esto. Porque la gente, ¿qué pasaba? La gente se molestaba, José. Porque mucha gente que hacía su trabajo con honestidad, con integridad, con mucho profesionalismo, cuando tú lo abordas de esa manera, lo primero que te decía, oye, pero ¿por qué no me lo pediste con tiempo? O sea, tú quieres que te entregue las conciliaciones bancarias esta tarde a las 2, no, mira, eso no es así. O la selección que me estás pidiendo de la nómina, o los clientes más importantes de la empresa, qué sé yo. ¿Ves? Y nos dimos cuenta que el factor sorpresa entonces debía delimitarse a aquellos espacios en donde verdaderamente tenía funcionalidad y no afectaba a las personas. Porque ¿qué pasa cuando tú afectas a las personas con algo distinto a una fiesta de cumpleaños, por ejemplo? Con algo que le vaya a producir malestar. Ya la sorpresa se puede perder su efecto, entonces ni siquiera puede aparecer. A lo mejor se convierte en rabia inmediata. Ya el factor sorpresa ahí se convierte en un elemento distorsionador inclusive de lo que tú andas buscando. Por eso es que la sorpresa debe ser espontánea. Claro, y fíjate, si ¿qué pasa allí? ¿Qué pasa allí? Que el sorprendedor se convierte en sorprendido. Totalmente. En ese caso, que inclusive puede pasarte frente a un delincuente.
¿Cómo trabajan los delincuentes? Una vez un experto en seguridad me dijo, mira, los delincuentes usan tres cosas, la oscuridad, el silencio y la sorpresa. Utilizan esas tres cosas para hacer su trabajo. Oscuridad, silencio y sorpresa. ¿Sí? Y el delincuente siempre busca la manera de sorprenderte. Pero ¿cuántos delincuentes no han salido sorprendidos? De hecho, el delincuente que me puso la pistola a mí en el pecho se sorprendió tanto con mi reacción que le temblaba la mano. Yo dije, este tipo me va a matar. Dentro de lo poco que podía yo razonar en ese momento. Este tipo me va a matar, se le va a salir. Yo le decía, chamo, tranquilo, no me veas la cara, yo no te estoy viendo, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Esa fue mi reacción. La sorpresa es como un arma de doble filo. Sí, Exactamente, sí, doble filo. exactamente. Y esas sorpresas programadas hay que medir muy bien el contexto, las personas, lo que se esté haciendo, porque podemos causar mucho daño con eso. Podemos quizás causar mucha alegría. Mi esposa, cuando éramos novios, me hizo un cumpleaños sorpresa a mí que más nunca se me va a olvidar. Y yo, siendo lo suficientemente honesto, a mí en el primer momento me cayó así como medio, porque a mí no me celebraban cumpleaños, pues. Entonces, fue así como medio, me costó digerirlo en el momento. Después, por supuesto, la pasamos de maravilla. ¿Okay? Ahora, una de las características que tiene la sorpresa es que, por lo general, es sobre algo nuevo y es inesperada, completamente inesperada. Tú vas caminando por la calle, ¡pum! Y te cayó un cigarro, una colilla de cigarro en la cabeza o en la franela y te la quemó. ¿Qué pasa en el momento? Te sorprendió la colilla, pero después inmediatamente aparece la rabia. Por eso es que insisto que todos estos autores que consideran que la sorpresa no es una emoción, pudieran estar en lo cierto, dependiendo de qué tipo de sorpresa estemos hablando. ¿Sí? Y la sorpresa, lo otro que yo creo que tiene como característica, fundamentalmente, que es muy rápida, pasa muy rápido como emoción, y no te invita a reflexionar, a aprender, porque como todo es muy rápido, e inmediatamente va a llegar la emoción que corresponde en función a tus reacciones, no dio tiempo. Mira, este tipo me sorprendió, vale, me arrancó el celular de la mano, y bueno, ahí el susto, aparece el miedo, aparece la rabia, aparece la frustración, aparecen una cantidad de cosas juntas. Como he dicho otras veces, aparece el racimito de uva, al cual hace referencia mi querida maestra Liliana Torres, todo junto. Ahora, el asombro es Y una distinto. cosa, y cuando nos encontramos con esta persona que dice, a mí nada me asombra, puede haber alguien que nada le asombre. Mira, que es más o menos similar a perdí la capacidad de asombro. Pues. Ajá. O sea, yo perdí la capacidad de asombro porque yo soy venezolano y allá la inflación es de esos 200 millones y el dólar no tiene valor y el bolívar, perdón, y ta. A mí nada me asombra. Bueno, créeme que decir esa frase con conciencia te puede negar la posibilidad de aprender muchas cosas. Y esto lo quiero explicar con un ejemplo. Voy a retomar el ramo de flores. Yo le traigo a mi esposa un ramo de flores. Tenemos 23 años casados y a lo mejor le he regalado 3 o 4. A lo mejor voy para el quinto ahora. ¿No? Muy malo, vale. Muy malo. No, pero le he regalado otras cosas maravillosas. ¿No? Y le traigo el ramo de flores y entonces lo primero que va a pasar con ella probablemente es que se va a sorprender. ¿Qué le pasó a este? ¿Qué piensan normalmente las mujeres cuando no hacemos esos actos y comenzamos a hacerlo? No, este me está montando. Sospechoso. Este anda en otra cosa, o este va a pedir algo, porque, tal qué sé yo, ¿no? Sospechoso, ¿ves? La sospecha. Entonces, en el momento se sorprende y después puede que se asombre y entre en un proceso de reflexión con el acto realizado, pero también puede ser que se asombre con una de las flores que venía en el paquetico y diga, qué cosa tan hermosa. Esto no lo había visto nunca. Y empieza a verle los pétalos, empieza a verle todas esas cositas, ¿cómo se llaman? Que salen, los pistilos se llaman. Ajá, sí, los pistilos. Empieza a verle los pistilos, el color, la textura, el aroma. Eso es asombrarse. Asombrarse con algo nuevo, con algo que yo no había visto, aunque estaba allí, porque las flores siempre estuvieron allí, aunque yo no las traía. Ella pudo haberlas visto en muchas partes,
Y eso es lo que practican los niños para aprender. Se permiten asombrarse. De hecho, o sea, Ajá, hay un exacto. estudio, Lo hacen de manera hay un natural, pues. estudio de manera natural. Hay un estudio que no recuerdo si fue en 2019 o 2020 de un grupo de científicos estadounidenses e irlandeses. Hicieron con personas de sexagenarios y septuagenarios eh, que presentaban conductas muy cercanas a estados de depresión. Y la investigación consistió en separar en dos grupos a personas que se permitieran asombrarse y a otras que no se lo iban a permitir. Bueno, los resultados fueron extraordinarios en cuanto al cambio de salud que tuvieron las personas que se permitieron el asombro. ¿Y qué hicieron estos científicos? Agarraban los dos grupos y los ponían a pasear. Al grupo con el que estaban trabajando para permitirse el asombro, le dieron una serie de instrucciones. Le dieron un cuaderno, le dijeron, mire, cuando usted ve una hormiga, una flor, un saltamonte, el río, los pájaros, los árboles, lo que a usted le llame la atención, deténgase a mirarlo y cuéntenos qué le asombró de eso que miró. Bueno, hicieron este estudio, o sea, por 8 semanas, 12 semanas, y los resultados fueron extraordinarios. ¿Y cuál fue la conclusión? Bueno, que si nos permitimos asombrarnos, nosotros podemos conectar con algo muy superior a nosotros. ¿Qué sucede desde mi perspectiva que nos invita a no asombrarnos y a querer saberlo todo? Y de allí esa frase, a mí nada me asombra. Es el ego. Es decir, ¿qué me va a asombrar a mí si yo me la sé toda? Porque cuando tú te la sabes toda, te impide aprender algo. Exacto. Pero cuando tú te asombras, yo escuché tu entrevista con se llama El Criminalista. Ah, sí, por Fermín Mármol García. Bueno, yo sentía una gran admiración por su padre, porque uno de los primeros libros que yo leí fue Cuatro crímenes, cuatro poderes. Igual yo, sí. Y yo siempre que yo tenía tendencia a estudiar criminalística, porque me gusta eso de ir empatando cosas, ¿me entiendes? Buscar y esto, me encantan las series de investigación criminal, porque eso me llama la atención eso. Entonces, y yo escuchaba, y a mí me asombraron muchas cosas que él dijo, ¿eh? Como me asombran a veces la entrevista de Vladimir, que ojalá siga conectado con sus preguntas. Muchas veces yo digo, wow, este tipo le hizo una pregunta bien profunda a este hombre, vamos a ver cómo responde. A veces el asombro te puede llevar a desilusiones, pero ya ahí deja de ser asombro y se convierte en otra cosa. Ojo, porque tú para desilusionarte, entonces ya no te permite la admiración. Y la admiración, recuerda que esa AD como prefijo, también tiene que ver con aproximación. Entonces, admirar es acercarme a mirar más, que es lo que busca, o lo que hace, mejor dicho, una persona cuando va caminando, y vuelvo con el experimento que hicieron estos científicos, va caminando por un lugar en donde hay muchas cosas que ver, pero que solemos no ver. Solemos atravesaste el bosque y lo que viste fue los árboles, de casualidad, porque tú tenías que hacerte a un lado para poder caminar. Pero no viste nada más. Y el bosque estaba lleno de bellezas naturales. No escuchaste nada porque ibas apurado. El asombro requiere atención. De hecho, José, hay tribus en distintas partes del mundo que practican caminatas de atención. ¿Sí? Y van en fila, y las caminatas de atención, eso lo aprendí en el coaching corporal, tienen que ver con pisar la huella de quien va adelante. Créeme que es un ejercicio bastante complicado para quienes lo hacemos por primera vez. Yo, de hecho, con las manos extendidas en fila, y yo piso tu huella. Era un show cuando hicimos la formación, porque nos contrapisábamos, nos empujábamos. Estas tribus, con la atención que desarrollan, se permiten hacer esas caminatas sin tocarse, inclusive, uno detrás de otro. Y tú ves el suelo y hay un solo par de huellas, porque cada uno pisa sobre las del otro. Qué bonito, qué bonito. Un ejercicio bien interesante. Y ellos son amantes del asombro. Es muy triste y creo que
más que triste, es peligroso el no, el no asombrarnos de las cosas y el no tener miedo. Son dos cosas que pueden ser muy peligrosas para nuestra preservación. Totalmente, totalmente. Y fíjate que yo creo que es muy difícil no hacerlo, por más que queramos hacerlo. ¿Y por qué es difícil? Porque no tenemos control ni manejo de eso. El miedo nace con nosotros. Estas 6 emociones, las que hemos hasta hablado hasta ahora, para quienes se conectan por primera vez, hablamos la primera vez justamente del miedo, después hablamos de la rabia, después hablamos de la tristeza. Me quedan 5 minutos. Ya vamos a terminar. Después hablamos de la tristeza, de la semana pasada hablamos de la alegría, hoy estamos hablando del asombro. Van 5, realmente, no sé. Bueno, estas emociones nacen con nosotros, o nosotros, mejor dicho, nacemos con ellas incorporadas. Y son ancestrales, y han evolucionado, como evoluciona el cerebro. Han ido manifestándose de manera distinta en función al desarrollo que vamos teniendo como humanidad, al desarrollo evolutivo que nos acompaña a todos los seres humanos. Entonces, el miedo primero servía solo para defendernos, para atacar. Poco a poco nos hemos dado cuenta, sigue sirviendo para eso, pero poco a poco nos hemos dado cuenta que sirve para protegernos. A eso vino. Perdón, el miedo nos protege. Entonces, es muy difícil no sentir miedo. Lo que es muy fácil es no expresar eso. Es decir, a ti te cuesta decir, no, yo tengo miedo, ¿vale? Yo de verdad tengo miedo. Yo me alegro cuando escucho diciendo a una persona eso. Cuando yo fui director de Conindustria, José, hubo un evento en Eliesa, en donde hicimos trabajo un día completo, con post-it pegando en las paredes, un poco para darle forma al camino que necesitaba Conindustria en aquel entonces, que fue el año 2016. Ya hay un trabajo de Conindustria extraordinario sobre lo que se requiere en Venezuela industrialmente hablando. Y estaba un profesor de IESA muy famoso, cuyo nombre no recuerdo ahora, yo lo admiro mucho también, y él se paró y dijo, bueno, ¿cuáles son las conclusiones de esto? Él era el guía para las conclusiones. Y cuando a mí me tocó hablar, yo me paré y yo dije, bueno, mira, la primera conclusión que yo saco de esto es que definitivamente yo particularmente tengo mucho miedo por todo esto que se ha conversado, por lo que veo, por lo que viene, por lo que estimo que va a suceder y tal. Y después el presidente de Conindustria, en ese momento, Juan Pablo, él se paró y dijo, oye, José Luis, yo también tengo miedo. Bueno, eso es muy difícil escucharlo. Olearqueaga, En ámbitos... Sí, Juan Pablo, sí, Juan Pablo, sí. Excelente, sí, excelente persona. Excelente persona. Sí. Bueno, Juan Pablo se paró y dijo, yo también tengo miedo, José Luis. Te agradezco que lo hayas traído. Pero es muy difícil expresarlo, pero no es que no lo sintamos. No. El asombro también pareciera que nos cuesta decir, oye, me asombraste. Yo estoy medio asombrado con nuestra continuidad en estas conversaciones. ¿Y eso a qué me invita? Y te digo que estoy medio asombrado, ¿por qué fundamentalmente, José? Porque las comunicaciones en Venezuela son un tema. Y una de las cosas que yo pensaba, oye, seguro que va a ser difícil por el tema de comunicaciones, porque a José se le va a ir la luz, se le va a ir el internet, porque me ha pasado tanto y hasta ahora nosotros no hemos tenido ese problema. Gracias a Dios. Bueno, no hemos tenido nosotros, pero me ha pasado muchísimo los otros días. A eso me refiero, porque yo lo había visto contigo. Yo veía los programas y se cortaban. Y a nosotros no se nos ha cortado el primero. Tiene mucho que ver con esa disposición de permitirte el asombro para seguir aprendiendo, para seguir construyendo, para seguir avanzando. Por cierto, que preguntabas qué cosa últimamente nos ha asombrado. Te sorprendió. Ajá. Pero más que en este caso no ha sido sorpresa para mí, sino más bien asombro, o tal vez no sea incluso asombro, pero fíjate, cuando vemos en las redes sociales, por ejemplo TikTok, el reel de esta red social Instagram, que yo soy adicto al reel, donde hay una serie de videos bien graciosos. No sé ni qué. Bueno, en esta aplicación de Instagram hay una opción que se llama Reel, que cuando tú accedes allí vas a ver muchos videos.
de 1 minuto Ya, ya. máximo de duración, pero entonces es una maravilla y yo cada vez que me meto puedo pasar 2 horas viendo los videos, riéndome y escuchando cosas. Pero ¿sabes qué me sorprende? La necesidad que hay en las personas de exhibirse, de sí, de eso, de exhibirse. Hay una necesidad como de exhibición. Hay gente, por ejemplo, tú ves en TikTok, ves cosas como que gente normal de un pueblo X, que entonces hace una parodia y hace un chiste y lo graba en parodia. O sea, se convierten en artistas, en actrices y actores. Gente que no tiene nada que ver con eso. Ahí hay cosas que la gente está comunicando. O sea, todo el mundo quiere sobresalir, quiere hacerse notar, quiere exhibirse eso, ¿no? De hecho, Vargas Llosa en su magnífica obra La civilización del espectáculo habla bastante y explica bastante sobre ello, ¿no? Él le llama la civilización del espectáculo porque el protagonismo en el mundo lo tienen hoy las personas que están dedicadas al espectáculo. O sea, ya la referencia en el mundo no son los científicos, los académicos, sino son las personas que se dedican al espectáculo. Entonces, esas son las referencias José, que tiene la sociedad hoy día. ¿qué haces tú cuando sientes dolor? Cualquiera que sea el dolor. Bueno, depende del dolor, si es un dolor sentimental, si es un dolor físico, me quejo, pues, ¿no? De alguna manera Ujú. me manifiesto mi intranquilidad, Buscas, manifiesto eh, buscas apaciguar el dolor, ajá. porque eso es lo que buscamos la mayoría de las personas, apaciguar el dolor con un medicamento. Si es un dolor emocional, busco la forma de hablar con alguien, qué sé yo. Bueno, yo creo que en el mundo hoy día, José, hay mucho dolor. Y para mí una de las consecuencias del dolor es esa, ¿cómo diría yo? Esa sobremanifestación a la que nos llevan las redes sociales, porque ahí entramos en ese dilema si son positivas, si son negativas. Sí, Mark esa es Zuckerberg otra de discusión. Facebook Esa es otra discusión. Mark Zuckerberg ha tenido 1000 entrevistas sobre el tema y yo creo que hay, así como las adicciones, porque para mí son adicciones, se van convirtiendo en adicciones, de alcohol, de droga, tienen mucho que ver con el dolor. Para mí es parte del gran dolor que estamos viviendo en la humanidad hoy día, a pesar de que hayamos avanzado y hay científicos que Y cuál dicen es la que, raíz? ¿Cuál es la raíz de ese dolor? ¿O cuáles son las raíces de ese dolor? mira, José, las Hay raíces son ancestrales. múltiples motivaciones. O sea, cuando tú ves una película sobre la esclavitud en este continente, con los negros, por ejemplo, que traían en barcos y los vendían, los regalaban, ¿no? Algo quedó allí. Cuando tú ves la destrucción del imperio inca, del imperio Sí, maya, cuando va tú ves quedando, se van transmitiendo, ¿no? Como de totalmente, generación en generación. se está metiendo. Y estamos hablando del continente americano, pero si vamos a cualquier parte, vamos a encontrar una historia muy cruel. El ser humano ha Por venido ejemplo, enfrentando esto que situaciones. viven las personas, a mí, y lo digo claramente y realmente no me importa cómo me califiquen, pero a mí no me gusta etiquetar que si es homosexual, que si es lesbiana, que si es LTBG, todas esas siglas que hay ahora, más Q, discúlpeme por la ignorancia de no saber exactamente cuáles son, pero yo creo en a las personas tratarlas como un ser humano. Yo no concibo y no estoy de acuerdo con eso de etiquetar. Bueno, este grupo son homosexuales, este grupo es tal cosa, aquel grupo. No, para mí todos los seres humanos somos simplemente seres humanos y más nada. O sea, deberían llamarnos
todos deberíamos, independientemente de nuestro color, de nuestra preferencia sexual, de lo que sea, simplemente deberíamos llamarnos seres humanos, porque eso nos iguala. Cuando nos etiquetamos nosotros mismos, eso lo que crea son barreras entre nosotros. No, yo pertenezco a la sociedad o al género de los heterosexuales, y yo a tal cosa, y yo a tal cosa, y yo a tal cosa. ¿Cómo nos une eso? Esas etiquetas, ¿cómo nos unen? Yo creo que lo que nos uniría es llamarnos seres humanos como somos. Pero ese tú es otro sabes tema, que es otro de hecho tema que hay, de algún momento tocaremos. de hecho, de hecho hay autores que dicen que entre el Homo sapiens y el ser humano como tal hay una distancia por recorrer muy, muy grande, y probablemente hay personas que no nos podamos auto-otorgar el título de ser humano todavía. Son Sí. muchas, pero esa es una conversación muy profunda que podemos abordar la parte de ella en algún momento. Ahora, para cerrar, a mí me gustaría preguntarle un poco a las personas que están conectadas, eh, eh, ¿cómo nos escuchan? ¿Qué nos escuchan? ¿Qué les parecen estas conversaciones que estamos teniendo? Si hay alguien aquí que haya estado en otras de las que hemos tenido, ¿qué les gustaría conversar sobre el mundo emocional? ¿Cómo ven esto? Nosotros lo vamos a mantener, independientemente de la respuesta, ¿no? Pero sí nos gustaría un poco saber cómo vamos Claro, el nosotros con esta feedback, conversación. el feedback Sí, que no tiene que ser ahorita en vivo o aquí en el programa, porque esto queda grabado en las diferentes redes y ustedes pueden en YouTube, pueden escribir cualquier inquietud, cualquier pregunta que quieran hacer, cualquier opinión, cualquier sugerencia, en Facebook igual, en LinkedIn, que también queda el programa. O sea, en todas las redes queda el programa a disposición de ustedes para que los vean en el momento que quieran y pueden a través de esas redes interactuar haciendo sugerencias, críticas, bienvenidas las críticas, co- todo y pues. cualquier Todo. pregunta y cualquier pregunta que esté a nuestro alcance de responder. ¿Cómo es que dicen por ahí ese dicho? O sea, cuando mencionas a fulano se aparece. ¿Cómo es este? No nombres al diablo en la casa del ahorcado. Así es. Fíjate que hoy hablábamos de que no se cortaban, me hicieron dos llamadas y se interrumpió un poco, ahorita te cortaste tú un poquito. Bueno, por eso es que uno no debe atraer las Así cosas, porque es. el lenguaje crea realidades. El lenguaje crea realidades. Bueno, eh, yo quiero cerrar con una invitación, digámoslo de esta manera. Aquí están diciendo algo interesante. Yo siempre aprendo, es un tema interesante, sobre todo en estos tiempos que muchos estamos mirando hacia adentro. Oye, sí Gracias, es verdad, gracias, Marvin. Yo sé que, hay mucha gente que yo sé que, está mirando hacia adentro y yo sé eso que es tú muy me bueno, eso es muy bueno. Ojalá todos maravilloso. Gracias. pudiéramos, porque no es fácil, ojo, no es fácil mirar hacia adentro. Yo siempre lo digo, uno puede estar comiendo cotufa, no puede estar comiendo perro caliente de una esquina y mirando hacia adentro. O sea, como que tiene que darse las condiciones adecuadas para que tú hagas ese viaje y sobre todo Totalmente, el miedo que da ir hacia adentro de nosotros. totalmente. Entonces, yo quiero cerrar con una invitación a que se permitan el asombro, permítanse asombrarse, porque el asombro los va a conectar con lo sublime, con la grandeza. Precisamente cuando nosotros conectamos con esa grandeza que está dentro de nosotros, es cuando nos damos cuenta que hay cosas más grandes que Uh -huh. Se está interrumpiendo un poco. Sí, te escuché, bueno, pero porque es que, algo interrumpido. pero es que yo me puse a comentar esa cosa al inicio y ya sé que no la debo comentar Sí. más porque atraje con este comentario las interrupciones de hoy. Pero decía que si se permiten conectar con su capacidad de asombrarse, van a descubrir un mundo maravilloso que los va a invitar a aprender cosas nuevas, porque justamente lo que nos debe asombrar son esas cosas que nosotros
permitido mirarla, ¿sí? Traigan la curiosidad que está dentro de cada uno, esa curiosidad maravillosa, porque nosotros definitivamente vinimos a crear. Nosotros somos creadores de cada uno su propio mundo. Y eso lo tenemos todos los seres humanos como parte inherente al solo hecho de ser ser humano. Fíjate lo que te dice por aquí, mira lo que te dice Marjorie. José, estoy asombrada con tu capacidad para atraer las cosas. Bueno, sí. Si hubiese sido un ejercicio que hubiese planteado para el programa de hoy, no sale increíble. No es increíble. Bueno, a estar muy atentos a nuestro lenguaje y a permitirnos el asombro como parte de nuestro crecimiento personal y profesional. Muchísimas gracias y mantengamos este espacio, José, por sobre todas estas circunstancias adversas, mantengámoslo porque vale la pena y creo que la gente lo aprecia muchísimo. Y como siempre te digo, no importa que sean 2 o 3 los que se conecten, no importa que sea uno, no importa que seamos los 2 conversando, después la gente lo mirará y a alguien... No, y le está llegando a mucha gente una vez que queda grabado en las redes, porque bueno, yo reviso constantemente la estadística y mucha gente está accediendo en las diferentes redes, Facebook, LinkedIn, YouTube, para ver el programa posterior, porque hay mucha gente, bueno, que no, el internet no le está funcionando, se le fue la luz, o está ocupado hasta ahora, porque también es hora donde la gente tiene ocupaciones, la cena, qué sé yo, ese tipo de cosas, ¿no? Que por cierto, sería interesante plantear subir el horario a las 9 de la noche, eso podemos evaluarlo, que es el horario ideal, pero ideal para que nos vean, pero no es ideal en el caso de los invitados, porque yo quería plantear el programa todos los días a las 9 de la noche y lo coloqué después a las 8, porque a las 9 los invitados siempre rechazan esa hora, porque bueno, están allá acostados o están haciendo cosas, entonces es difícil conseguir los invitados para las 9 de la noche. Por eso entonces el programa es a las 8, pero la hora ideal, porque uno va viendo que a medida que va pasando la hora se van conectando más personas. Entonces ya a las 9 la gente como que está más desocupada y puede desde su cama, desde su cuarto, ponerse a ver el espacio. Preguntémosle a las personas que te siguen, que me siguen, y de pronto si no a las 9, 8 y 30, es decir, busquemos ahí algún término que nos... Ahí ven, muy bien. Pero bueno, entonces muchas gracias a todos. José Luis, gracias sobre todo a todos los que hoy estuvieron conectados, Marjorie, Luis, por ahí también, ¿quién más por aquí? Bueno, en general, todas las personas que estuvieron, así sea por poco tiempo, Casa Ramiro, ¿quién más por allí? Maribel del Valle. Bueno, gracias a todos los que hoy nos siguieron y entonces, bueno, la invitación es para el próximo viernes a las 8 de la noche. Si hay algún cambio horario, lo informaremos el viernes que viene. Y bueno, y sigamos entonces conociendo este mundo maravilloso de las emociones y sobre todo cómo optimizar esas emociones que nos invaden a diario, ¿no? Para eso, bueno, está José Luis para orientarnos debidamente el cómo hacerlo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, José. Buenas noches a todos. Feliz fin de semana. Buenas noches.